En 1973, las grandes estrellas del tenis no entraron a la cancha. No hubo golpes espectaculares ni épicas finales. Hubo silencio, indignación y una advertencia al poder. 81 jugadores dijeron no. La razón: un castigo considerado absurdo, arbitrario y peligrosamente autoritario. Fue el primer y único boicot masivo en la historia del torneo más sagrado del tenis. Y detrás de esa rebelión había algo más que solidaridad. Había miedo, había rabia y había un mensaje claro: sin justicia no hay tenis. Lo que vas a ver no es solo una historia deportiva, es la vez que los jugadores dejaron las raquetas y alzaron la voz. Todo comenzó con un nombre: Nikola Pilic, yugoslavo, uno de los mejores jugadores del mundo, top 10 en el ranking de la época, un talento indiscutible en la cancha y, sin quererlo, el protagonista de una de las mayores rebeliones en la historia del tenis. En mayo de 1973, la Federación Yugoslava de Tenis lanzó una acusación pública. Pilic se había negado a representar a su país en una serie de Copa Davis contra Nueva Zelanda, pero él lo negó rotundamente. Afirmó que no estaba en condiciones físicas para jugar, que ya se había comprometido a disputar Wimbledon y que su prioridad era recuperarse a tiempo para ese torneo. La federación no escuchó razones, lo sancionó con 9 meses de suspensión. El escándalo escaló rápidamente. La Federación Internacional de Tenis, la ILTF, intervino, revisó el castigo y lo redujo, pero incluso así la nueva sanción de un mes coincidía exactamente con Wimbledon 1973. Para Pilic eso significaba una sola cosa: no podría jugar el torneo más importante del mundo, y para muchos era una muestra de fuerza desproporcionada por parte de una federación nacional, un castigo que iba más allá del jugador. Para entonces la ATP era una organización recién nacida, fundada apenas en 1972, con un objetivo claro: defender los derechos de los jugadores en un sistema dominado por las federaciones y los organizadores de torneos. Y en el caso Pilic vieron algo más que una sanción deportiva, vieron una amenaza. La ATP no discutió si Pilic era culpable o no. El punto era otro: ninguna federación debía tener el poder absoluto de suspender a un jugador sin un proceso justo. Entonces, bajo el liderazgo de su presidente, el señor Clifford Drysdale, se tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Si Nikola Pilic no puede jugar Wimbledon, ninguno de nosotros lo hará. El mensaje fue claro y desafiante. La ATP no buscaba negociar, exigía respeto, exigía justicia, exigía que los jugadores fueran tratados como lo que eran, profesionales con voz y voto. Durante semanas hubo negociaciones, reuniones a puertas cerradas entre la ATP, la ILTF y el All England Club, organizador de Wimbledon, pero nada cambió. La sanción a Pilic seguía en pie, y entonces ocurrió lo inesperado. 81 jugadores masculinos del cuadro principal de Wimbledon 1973 se retiraron del torneo. Fue un boicot sin precedentes, una rebelión sin armas, pero con un mensaje poderoso. 13 de los 16 cabezas de serie no se presentaron. Figuras como John Newcombe, Arthur Ashe, Stan Smith, Ilie Nastase, Ken Roswell, Tom Ocker, Cliff Richey, todos dijeron no. No al abuso de poder, no a la injusticia, no a seguir jugando bajo un sistema que los silenciaba. Wimbledon, el templo sagrado del tenis, se encontraba en crisis y por primera vez y única vez en su historia, los protagonistas decidieron bajar la raqueta. Con el cuadro masculino principal diezmado, Wimbledon 1973 se convirtió en un torneo inusual. Las gradas seguían allí, el césped impecable, las cámaras encendidas, pero algo faltaba: las estrellas. Se recurrió a jugadores amateurs, clasificados alternos, veteranos y tenistas que no eran habituales en el círculo profesional, y aún así la competencia siguió adelante. El checoslovaco Jan Kodes, que venía de ganar Roland Garros, aprovechó la oportunidad, jugó con convicción, se mantuvo firme y en la final venció al soviético Alex Metreveli para conquistar su primer y único título en Wimbledon. ¿Merecido? Sí. ¿Controversial? También, porque aunque su victoria fue legítima, muchos expertos y cronistas no pudieron evitar la pregunta: ¿qué habría pasado si los mejores del mundo hubieran estado allí? El boicot no fue solo un gesto, fue un grito,
y ese grito cambió el tenis profesional para siempre. Por primera vez los jugadores demostraron que unidos podían desafiar incluso a Wimbledon, que eran más que empleados del sistema, eran protagonistas. El escándalo mostró que no existían mecanismos claros ni democráticos para sancionar a los jugadores. La ILTF, precursora de la ITF, se vio obligada a revisar su estructura de autoridad. Desde entonces, el poder en el tenis se reparte entre tres grandes actores, que son los jugadores, representados por la ATP, los torneos como Wimbledon o Roland Garros y las federaciones internacionales como la ILTF. Un equilibrio que hasta ese momento no existía. Las palabras de quienes se mantuvieron firmes resuenan hasta hoy. Por su parte, Cliff Drysdale, presidente de la ATP, mencionó: "Esto no es solo por Pilic, es por todos nosotros. Si lo dejamos pasar, mañana cualquiera puede ser suspendido sin defensa". John Newcombe, uno de los grandes ausentes, mencionó: "Fue la decisión más difícil de mi carrera, pero si no nos manteníamos unidos, no tendríamos futuro como profesionales". Wimbledon 1973 no será recordado por puntos espectaculares ni finales épicas. Será recordado porque los jugadores dijeron basta, porque por primera vez en la historia los protagonistas del espectáculo se negaron a jugar, no por dinero ni por capricho, sino por dignidad. Y aunque el torneo sufrió, el tenis salió fortalecido. Fue un antes y un después. Un recordatorio claro de que sin los jugadores no hay espectáculo. Y hablando de espectáculo, te dejo este video por acá que es un perfecto espectáculo.